Bienvenidos a Ana Lucía Estela Estudio. Título 6. Garantía de las obligaciones. Conceptos generales. El cumplimiento de la obligación podía asegurarse en el derecho romano afectando la cosa de propiedad del deudor a la acción del acreedor, obligatio rei, o haciendo que el mismo deudor u otra persona por él respondiera con su propio crédito, obligatio personae. Había, pues, dos clases de garantías, las garantías reales y las garantías personales. De las primeras, que se daban a través de tres instituciones que se prestaron en el curso del desarrollo histórico del derecho de Roma: la fiducia, el pignus y la hipoteca. Hemos tratado al estudiar los derechos reales de garantía. Nos quedan por considerar ahora las garantías personales, dentro de las cuales distinguiremos las que derivaban del propio deudor, de las que asumió otra persona por él y que se denominaban intercesiones. Garantías personales derivadas del propio deudor. Le fue permitido al deudor mismo garantizar o más propiamente reforzar la obligación que tenía que cumplir. En el caso no había en la relación otro sujeto distinto de los que habían constituido el vínculo obligacional. Las garantías de esta especie fueron las arras, la cláusula penal, stipulatio poenae, el juramento promisorio, usurandum promisorium y el constituto de deuda propia, constitutum debiti propri. Las arras. Consistían las arras en entrega que el deudor hacía al acreedor de una suma de dinero u otra cosa como medio de probar la existencia de un contrato consensual. Por lo común, la compraventa tenían entonces el carácter de una señal confirmatoria del perfeccionamiento del contrato, arra confirmatoria, que no daba derecho a los contrayentes a rescindirlo, debiendo restituirse las arras con independencia de que se cumpliera o no la convención. Por influencia del derecho oriental en la legislación justiniana llegó a admitirse que las arras actuaran como un medio de reforzar las obligaciones, cuando se presentaran como arra poe enitentialis, desempeñaban, por tanto, una función penal al llevar aparejada una sanción para la parte que dejara de cumplir la prestación. Así, en el contrato de compraventa, que era en el que más frecuentemente se daban arras, el comprador o el vendedor podían dejar de cumplirlo unilateralmente. Si lo hacía el primero, que normalmente entregaba una suma de dinero en concepto de señal o arras, perdía de pleno derecho la cantidad entregada. Si el cumplimiento provenía del segundo, que comúnmente recibía las arras, quedaba obligado a restituir la cantidad que le había sido entregada más otro tanto, in duplum. B. La cláusula penal. Se utilizó la cláusula penal en el derecho romano como pena convencional por la que se fijaba anticipadamente la indemnización que por daños y perjuicios habría de pagar el deudor si dejaba de cumplir la prestación debida. También se aplicó como medio de reforzar las obligaciones por el propio deudor y en tal sentido era la promesa de una prestación, por lo común una suma de dinero, para el caso de incumplimiento de la obligación asumida. No constituyó una figura contractual autónoma y por ello requirió la forma de la estipulación, de donde surgió el nombre de stipulatio poenae. La cláusula penal pudo establecerse por simple pacto cuando se le agregaba a un contrato de buena fe. C. El juramento promisorio. La especial institución del juramento promisorio, usurandum promisorium, sirvió para garantizar la obligación contraída por un menor de 25 años sin la auctoritas de su curador. Contra la eficacia de tal obligación cabía utilizar por el menor la in integrum restitutio, pero un rescripto de Alejandro Severo atribuyó al juramento el efecto de eliminar tal posibilidad. D. La constitutum debiti propri. El pacto dotado de acción por el pretor actio de pecunia constituta, por el cual el propio deudor se obligaba a pagar lo que debía a causa de una preexistente relación obligatoria según nuevas modalidades de tiempo, de lugar, etc., se denominó constituto de deuda propia, constitutum debiti propri. En el derecho clásico solo se reconoció el constitutum de dinero u otras cosas fungibles, pero Justiniano lo extendió a toda clase de cosas. El constituto de deuda propia servía para garantizar la obligación,
dado que el cumplimiento del pacto por el deudor al tener el mismo objeto que la obligación principal producía efectos extintivos respecto de esta. Garantías personales otorgadas por un tercero. La intercesión. Un tercero podía garantizar una deuda de otra persona con su propio crédito. En el caso había una intercesión intercesio, que significaba cualquier clase de asunción de una obligación ajena. La intercesión podía presentar dos formas: intercesión privativa, cuando el tercero asumía la obligación liberando al deudor, e intercesión cumulativa, cuando el tercero se obligaba junto con el deudor principal. La intercesión privativa tenía lugar si mediaba un acuerdo de voluntades entre el tercero y el acreedor, ya que éste no podía ser obligado a aceptar otro deudor en reemplazo del primitivo sin prestar su consentimiento. Por esta intercesión se constituía una nueva obligación en lugar de la antigua, que quedaba extinguida. Se trataba de una innovación por cambio de deudor, que como vimos se llamaba expromisio. La intercesión acumulativa podía a su vez presentarse de dos formas: una en la que el tercero se obligaba en igual rango que el deudor principal, en cuyo caso se trataba de una obligación solidaria constituida con un fin de intercesión o garantía; otra cuando el tercero quedaba obligado subsidiariamente. Esta segunda forma constituyó propiamente una verdadera intercesión y tuvo su manifestación en el derecho justiniano a través de tres figuras, que vinieron a constituir otras tantas garantías personales otorgadas por un tercero. Ellas fueron la fianza, el constituto de deuda ajena, constitutum debiti alieni, y el mandato de crédito, mandatum pecuniae credendae, llamado por los intérpretes mandato cualificado, mandatum qualificatum. La noción de intercesio fue desarrollada por la jurisprudencia romana a raíz de la sanción del Senado Consulto Velellano del año 46 de nuestra era, que estableció la nulidad de las obligaciones provenientes de toda intercesión o fianza otorgada por la mujer. El Senado Consulto tuvo por finalidad proteger a las mujeres que, inducidas por su debilidad, podían comprometer su patrimonio en negocios por los cuales garantizaran de cualquier forma una deuda ajena. Si la mujer, contrariando la prohibición legal, hubiera intercedido a favor de un tercero, podía oponer a la demanda del acreedor Lecceptio Senatus Consulti Velleniani para enervar la acción, en cuyo caso quedaba liberada, sin que subsistiera siquiera una naturalis obligatio. Tratándose de intercesión privativa, el pretor restituyó al acreedor que hubiera perdido su derecho la acción contra el deudor liberado solo en casos excepcionales, como si hubiera error excusable del acreedor, dolo de la mujer o intercesión en interés propios, que dejaban de aplicarse las normas del Senado Consulto y la intercesión de la mujer era plenamente válida. En el derecho justiniano se declararon nulas de pleno derecho las intercesiones realizadas por la mujer a favor del marido y las que no estuvieran redactadas en instrumento público firmado por 3 testigos, siendo aplicables las disposiciones del Senado Consulto Velellano en caso de que se cumpliera con estos recaudos. A. La fianza. La garantía personal por excelencia otorgada por un tercero fue la fianza. Consistía en la obligación que asumía una persona de responder por una deuda ajena con su propio crédito. La obligación que nacía para el fiador tenía carácter accesorio respecto de la obligación primitiva contraída por el deudor principal. La existencia sucesiva de los derechos del acreedor frente a deudores de distinto rango, el deudor principal en primera línea y el fiador subsidiariamente, caracteriza típicamente a la fianza, en la que no se presenta una existencia simultánea de la obligación respecto de la cual el fiador se obliga en igual rango que el deudor principal, como ocurre en la solidaridad pasiva. Sin embargo, la evolución de la responsabilidad del fiador no siempre el derecho romano aceptó la característica apuntada. En las primeras épocas era el único responsable, ya que ocupaba el lugar del deudor. Más adelante respondió solidariamente como un deudor más. Por último, se afirmó el carácter subsidiario de la obligación del fiador al obtener definitiva consagración el principio en la compilación justiniana. La fianza, que se constituía por medio de una estipulación pasivamente accesoria, ad promisio, presentó en el derecho romano 3 variedades, 2 antiguas, la esponsio y la fidepromisio, y otra nueva, que resultó de la fusión de las anteriores, la fideusio, única forma de fianza que consagró el derecho justiniano. 1. La esponsio y la fidepromisio.
Estas especies de fianza que se perfeccionaban, verbis, como todo estipulatio, solo podían garantizar obligaciones de carácter estipulatorio. Había que concertarlas usando la siguiente fórmula verbal: idem dari spondes o fide promitis, más la respuesta del fiador spondeo o fide promito. La sponsio fue una institución iuris civilis y por consiguiente solo accesible a los ciudadanos romanos, en tanto que la fide promisio pudo ser usada por los peregrinos. Las obligaciones asumidas por el sponsor y el fidepromisor se extinguían con la muerte de estos, no transmitiéndose a sus herederos. Ambas formas de fianza tuvieron un régimen legal semejante y su regulación se debía a distintas leyes sancionadas en el periodo republicano. Una lex Apuleia, probablemente del año 101 a.C., disponía que si uno de los fiadores pagaba más de lo que le correspondía, podía dirigirse contra los otros para exigirles el reembolso del excedente. Otra ley posterior, llamada Furia, estableció que la fianza se extinguía en 2 años, si sponsores o fidepromisores eran de Italia, prescribiendo además que en caso de existir varios fiadores, la obligación debía repartirse entre ellos en porciones iguales, respondiendo cada uno solamente por su parte. Esta última disposición llevó a una lex Cicereia del año 87 a.C. a establecer que el acreedor debía declarar el importe total de la deuda garantizada y el número de sponsores o fidepromisores que la garantizaban. Finalmente, una lex Publilia de sponsoribus, probablemente de fecha anterior a la últimamente citada, concedió al sponsor o fidepromisor que había satisfecho la deuda al acreedor una acción penal por el duplo, actio depensi, ejercitable contra el deudor principal siempre que no le hubiera restituido lo pagado en el término de 6 meses. 2. Fideiusio. La modalidad de fianza más reciente que el sponsio y la fidepromisio, y que sobrevivió en el corpus iuris, fue la fideiusio. Se contraía también por un estipulatio pasivamente accesoria con la siguiente fórmula: id fide tua esse iubes, a lo cual el fiador respondía fide iubeo. Esta nueva forma de garantizar obligaciones por un tercero fue accesible a los ciudadanos y extranjeros, y la obligación contraída por el fideiusor se transmitía a los herederos. La fideiusio era aplicable a cualquier clase de obligación, incluso una meramente natural y hasta una obligación futura. El fideiusio respondía de todo cuanto podía reclamarse en pago del deudor principal, idem debitum, pero en ningún caso podía obligar a más que esto, induriorem causam, aunque sí a menos, in leviorem causam. En la época clásica el fiador respondía a la par del deudor principal y únicamente podía, por medio de lo que los modernos han llamado fideiusio indemnitatis, pagar la parte de la prestación que el acreedor no lograba hacer efectiva del deudor principal. En aquel entonces el fideusor no contaba con una acción de regreso para exigir del deudor la restitución de lo que hubiera pagado. Para obviar tal inconveniente, la jurisprudencia llegó a admitir que el fideiusor pudiera demandar el reembolso valiéndose de la actio mandati contraria, si había obrado a requerimiento del deudor, o de la actio negotiorum gestorum, cuando no mediando requerimiento hubiera pagado cumpliendo una gestión útil para el obligado. La posición en que se encontraba el fiador frente al acreedor y con respecto al deudor principal y los otros fiadores, en caso de que los hubiere, fue regulada más equitativamente por el derecho romano a partir de la época imperial. El emperador Adriano fue el primero que concedió, para el caso de que fueran varios los fideiusores, el llamado beneficio de división beneficium divisionis, en virtud del cual el fiador demandado por el pago podía exigir del acreedor que dividiera la deuda entre los cofiadores presentes y solventes. Más tarde, con Justiniano, se otorgó al fiador el beneficio de excusión, beneficium excusionis, por cuyo medio aquel podía exigir del acreedor que demandara en primer término al deudor principal, y sólo si la deuda no hubiera sido satisfecha por éste, nacía su obligación de pagar la prestación que hubiera garantizado. Así pues, la obligación del fiador no era ya simultánea con la del deudor principal, ni estaba en igual rango, era una obligación sucesiva, que se daba subsidiariamente a falta de pago del deudor principal. De esta manera, con el derecho justiniano, la fianza se afirma
como negocio jurídico, de carácter accesorio o subsidiario, tal como se la tipifica en el derecho moderno. Con Justiniano se creó también el beneficio de cesión de acciones, beneficium cederarum actionum, que actuaba de la misma forma que la acción de regreso y por cuyo intermedio el fiador que había pagado la deuda podía solicitar del acreedor la cesión de las acciones que le correspondían contra el deudor principal. El beneficio se daba también en favor del fideusor que hubiera satisfecho la deuda contra los otros confiadores, a fin de exigirles la parte correspondiente previa deducción de la cuota que a aquel le correspondiera. B. El Constitutum debiti alieni. El pacto pretorio de Constitutum debiti alieni, análogo al de débito propio, fue otra de las formas que creó el derecho romano para garantizar las obligaciones. Tenía lugar cuando un tercero ajeno a la relación nacida entre acreedor y deudor se obligaba a pagar la deuda de éste a un plazo determinado. El pacto de constituto de deuda ajena solo fue aplicable a las obligaciones de dar sumas de dinero u otras cosas fungibles, hasta que Justiniano lo hizo extensivo a toda clase de deudas. Aparte de las diferencias de orden formal con la fideiusio, en el constitutum, el constituyente podía entregar una cosa distinta de la prometida por el deudor principal y también cambiar el lugar y el tiempo del cumplimiento de la obligación. El derecho justiniano aplicó al constituto de deuda ajena el beneficium divisionis y con ello esta garantía personal se asimiló bastante a la fideiusio. C. El mandatum pecuniae credendae. Esta figura jurídica, llamada también mandato cualificado, mandatum qualificatum, era una garantía personal fundada en el contrato de mandato por medio del cual el fiador mandante daba cargo al acreedor mandatario de entregar en calidad de préstamo a un tercero una determinada suma de dinero o una cantidad de cosas fungibles. En virtud de tal convención, el acreedor, en caso de incumplimiento de la prestación, tenía a su elección dos medios para reclamar el pago de lo debido. Uno, perseguir al fiador por la acción del mandato, actio mandati contraria. Otro, demandar al deudor principal ejercitando la acción del mutuo. Condictio certae creditae pecuniae. Con Justiniano, el mandato de crédito se asimiló en mucho a la fianza, al concederse a los mandantes, al igual que a los fiadores, los beneficios de división y discusión.